tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 16 de enero de 1991, bajo la conducción de Francisco Ramírez. Terminaba el plazo otorgado por Naciones Unidas a Irak para retirarse de Kuwait, país que había invadido el 2 de agosto de 1990. Así, el uso de la fuerza contra el régimen de Saddam Hussein ya no tendría restricciones. En Bagdad, las actividades transcurrían de manera normal, pese a la amenaza de ataques aliados. Y en Europa, la situación era seguida con preocupación y se apoyaba la propuesta de Francia de una conferencia de paz. Esa es la narración original. Hace 2 horas terminó el plazo y entró en vigor la resolución 678 de la Organización de las Naciones Unidas que autoriza el uso de la fuerza para obligar a los soldados de Irak a retirarse de Kuwait en caso de que se nieguen a hacerlo. Es la resolución de la guerra en el Golfo Pérsico. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de enfrentamiento armado en el Oriente Medio. En Irak, Radio Bagdad inició sus transmisiones en forma normal. Ignoró por completo el vencimiento del ultimátum y se limitó a reproducir algunos comentarios de Saddam Hussein durante su visita de este martes a sus tropas destacadas en Kuwait. La resolución 678 de Naciones Unidas fue la 12ª aprobada por el organismo desde el 2 de agosto pasado, día de la invasión en contra de Kuwait. A nombre de Jacobo Zabludowski, titular de este informativo, soy Francisco Ramírez y esta es la historia del mundo. Escoger la paz sigue dependiendo de Saddam Hussein, declaró este miércoles la Casa Blanca al cumplirse el plazo dado a Irak para retirarse de Kuwait. Lauro Melino, portavoz de turno de la Casa Blanca, indicó esta noche que no se ha recibido ninguna comunicación ni tampoco ninguna novedad procedentes de Irak. El presidente George Bush descansa en la Casa Blanca, tiene previsto iniciar el miércoles su jornada de trabajo a las 8 de la mañana, hora a la que se reunirá como todos los días con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y con funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y como comentábamos, Radio Bagdad, captada en Nicosia, no hizo la menor referencia al vencimiento del ultimátum de Naciones Unidas. A las 8 de la mañana, tiempo de Bagdad, venció el ultimátum. La radio oficial iraquí se limitó a informar sobre la visita del presidente Saddam Hussein a sus tropas desplegadas en territorio kuwaití. Radio Bagdad hizo especial mención de las manifestaciones contra la guerra que tuvieron lugar en el transcurso del martes en varias ciudades de los Estados Unidos. Adelante, por favor, Félix. Buenos días en México. Sí, adelante, Félix, si me escuchas, adelante con tu información. Sí, aquí en Alemania la perspectiva de una guerra a la que muchos llaman ya la Tercera Guerra Mundial llena a la gente de consternación. En prácticamente todas las ciudades en el país se han organizado manifestaciones masivas en favor de una solución pacífica en el Golfo, una solución que obviamente ya nadie cree posible. Aún ahora, después de que se venciera el ultimátum, los iniciadores de estas manifestaciones no han perdido las esperanzas. Uno de los periodistas franceses con el que comentábamos estos fenómenos me dijo que es increíble la forma en que los alemanes aún ahora creen en milagros. Félix, ¿y cuál es la situación en este momento? ¿Cómo se siente el ambiente en Alemania al terminar el plazo que la ONU propuso para que Irak saliera de Kuwait? Los alemanes aquí nuevamente tienen una posición muy especial, pues ellos han iniciado y perdido 2 guerras mundiales anteriormente. Los alemanes saben que la inicial seguridad de victoria hace de una derrota posterior aún más devastadora. En este sentido, Helmut Kohl, apoyado por el Parlamento alemán, advirtió a Saddam Hussein que si no sale de Kuwait inmediatamente, las consecuencias para el pueblo iraquí serán la muerte, la destrucción y la derrota total. Helmut Kohl aquí habló en experiencia propia. Por otro lado, se sabe que Alemania no ha apoyado en 100% la intervención militar de los norteamericanos en el Golfo Pérsico. Los alemanes, junto con los españoles, los italianos y otros países europeos,
apoyan más bien la propuesta francesa que propone una conferencia de paz en el Medio Oriente. Al término del plazo, Félix, ¿ya ha habido en estas horas de la mañana en Alemania algún pronunciamiento oficial en torno a qué es lo que pueda suceder? No se ha hablado oficialmente todavía de nada en concreto, solo se puede decir que tanto políticos como la gente de la calle está muy preocupada y, nuevamente repito, creen todavía en milagros, creen que una solución pacífica todavía estaría al alcance de la mano. Félix, te agradecemos mucho tu información. Estaremos en contacto si algo nuevo se produce en esta información del Golfo Pérsico. Gracias, Félix. Por nada. Continuamos con la información. En Israel, la radio militar inició sus transmisiones matutinas de este miércoles con las siguientes palabras. Son las 7 de la mañana. El ultimátum acaba de cumplirse. Irak no apretó el gatillo. Un periodista de la radiodifusora dijo que todos los teletipos están en silencio y que todo era posible ahora. Mientras tanto, la población israelí se encuentra en máximo estado de alerta ante la amenaza del líder iraquí Saddam Hussein de convertir a Israel en su primer blanco de guerra. Y también en Israel, las autoridades suspendieron las clases en las escuelas a partir de este miércoles y hasta el próximo domingo. La medida fue anunciada una hora antes del vencimiento del plazo de Naciones Unidas. Se trata de la primera disposición adoptada por Israel ante un eventual ataque iraquí. Se aclaró que las actividades solo serán suspendidas en los jardines de niños, en las escuelas maternales, en las primarias y en los liceos, ya que las universidades continuarán trabajando normalmente. La población se mantiene atenta a sus aparatos de radio por el caso de que el gobierno declare el estado de suma alerta civil, solo en caso de que sea inminente un ataque iraquí. Y continuando con la información, al terminar el plazo fijado por Naciones Unidas para el retiro de las tropas iraquíes de Kuwait, las autoridades de Israel impusieron el toque de queda en la franja de Gaza. La medida afecta a los 600,000 palestinos residentes en la zona. Funcionarios israelíes temen manifestaciones y disturbios pro-iraquíes en la ocupada margen occidental, donde la revuelta iniciada hace 3 años ha cobrado más de 700 víctimas. Y mientras tanto, en Riad, en la capital de Arabia Saudita, no se registra ninguna actividad particular la mañana de este miércoles, después de que venció el plazo de las Naciones Unidas que impusieron a Irak para que se retire de Kuwait. Los militares norteamericanos, quienes fueron interrogados en el centro de prensa de la capital saudita, se niegan a hacer declaraciones. La radio del ejército norteamericano, Desert Shield Radio, se concretó a leer los despachos de las agencias que destacaron la expiación del plazo. Por su parte, la prensa saudita mostró un gran pesimismo al resaltar que terminó el plazo para Irak, que toda esperanza está perdida y que la guerra es inevitable. Tenemos más información sobre la crisis del Golfo Pérsico desde el Cairo, Egipto. En unos momentos más tendremos esta información. En Estados Unidos comenzó la cuenta regresiva para la guerra una vez que se cumplió el plazo impuesto por Naciones Unidas para el retiro incondicional de las tropas iraquíes que invadieron Kuwait. Ahora los funcionarios de la Casa Blanca piensan en el momento más oportuno para utilizar la fuerza militar contra las tropas del presidente iraquí Saddam Hussein. Una cadena de televisión norteamericana afirma que el gobierno norteamericano interfiere en las comunicaciones internas de Irak para entorpecer sus acciones de combate. En Moscú, el Soviet Supremo externó su preocupación por el conflicto del Golfo Pérsico. Desde Moscú, aunque la situación en Lituania continúa siendo el tema central de los medios informativos de la Unión Soviética, la crisis en el Golfo Pérsico no deja de inquietar a los habitantes de este país. Ante la falta de progreso en la crisis del Golfo, el Soviet Supremo de la Unión Soviética externó su preocupación y dio a conocer la siguiente resolución. Primero, apoyar todas las acciones encaminadas a solucionar en forma pacífica la crisis del Golfo Pérsico. Segundo, dirigirse a todos los involucrados en el conflicto para que actúen en forma responsable y no permitan que se desate la guerra, que sería de graves consecuencias para toda la humanidad. Tercero, encomendar a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores un seguimiento de la crisis en la región y proponer medidas concretas para la defensa y la seguridad del Estado soviético.
El Parlamento de la Unión Soviética reitera que ninguna decisión puede ser tomada sin su consentimiento. Información que nos llega a la redacción de ECO. Un cable fechado en Jerusalén. En el interés nacional de Israel es de que se destruya el arsenal iraquí, declaró el ministro israelí de Relaciones Exteriores David Levy. Como un individuo como Saddam Hussein, que dispone de un armamento mortífero, no se puede decir lo que va a pasar. Si no ataca hoy, podrá hacerlo mañana. El interés nacional de Israel es la destrucción del arsenal iraquí, declaró a la radio militar de Israel el ministro israelí de Relaciones Exteriores David Levy. Tenemos información con nuestra corresponsal en Francia. Vamos a oírla. Adelante con la información. Adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. En París, Francia, a la hora del término del ultimátum fijado por las Naciones Unidas, domina un tono pesimista general. La noche estuvo marcada por el fracaso de todas las tentativas diplomáticas. Francia propuso un plan de 6 puntos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre los cuales estaba una conferencia internacional sobre el problema palestino, proposición rechazada por Estados Unidos, Inglaterra e Israel. En cuanto al viaje a Bagdad del ministro francés de Relaciones Exteriores, Roland Dumas, no se realizará, dado que Irak no ha dado ninguna señal tangible, declaró el ministro, tiempo después del fracaso de la proposición francesa en las Naciones Unidas. Por otro lado, el primer ministro Michel Rocard expresó delante del grupo parlamentario de socialistas que llegó el momento de recurrir a la fuerza. Hubo también una reunión en el Ministerio del Interior para examinar la puesta en vigor de un plan para hacer frente a toda amenaza terrorista en el territorio nacional. Este plan propone un control máximo de la policía en los aeropuertos y en las fronteras del país. Esta mañana la Embajada de Francia en Bagdad fue totalmente evacuada por el embajador y otro miembro del cuerpo diplomático. Fue la Embajada Occidental que esperó hasta el último minuto. El Parlamento francés se reunirá en sesión extraordinaria a partir de las 11 de la mañana para discutir y votar sobre la política general de Francia frente al conflicto armado. La ciudad de París se despertó aparentemente como siempre, sin embargo hay un clima de gran tensión. Toda la gente está a la expectativa de lo que ya parece ser inevitable. Como signo de esta gran tensión, se ha desencadenado un fenómeno de almacenamiento de alimentos y víveres por parte de la población. Hay también un descontento general debido a que se han prohibido las manifestaciones para protestar contra la guerra. Mayra, nos hablas tú de algunas medidas de seguridad. Esto se debe principalmente al retiro del plan francés y la acusación del gobierno francés a Irak por el inicio de la guerra, por un eventual inicio de la guerra. Te oigo muy mal. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Sí, Mayra, te comentaba que si estas medidas de seguridad se deben principalmente al retiro del plan francés y a las acusaciones del gobierno francés en torno a que Irak podría ser el causante del inicio de la guerra. Sí. Sí, ¿se debe a esto las medidas de seguridad? No, se teme a que haya terrorismo, que se desencadene una ola de terrorismo. Porque en Francia hay una gran población de países del Medio Oriente, de manera que se ha previsto que haya protesta por la parte de esta población. ¿Cuál es el sentir en este momento de la población francesa, ya que se ha vencido el plazo de Naciones Unidas? En general, la gente se muestra muy pesimista. A pesar de que ya se ha hecho hasta lo último y hasta el último minuto por impedir la guerra, se siente que no hay otra solución, que se va hacia lo inevitable. ¿Nos podrías mencionar algunos de los titulares de algunos de los periódicos franceses esta mañana, Mayra? Por ejemplo, los Estados Unidos han rechazado el plan propuesto por Francia, los diversos escenarios de lo imprevisible, 29 países de una fortaleza frente al Irak. Todo el mundo está preparado para la guerra.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno francés al término del plazo. Se piensa que el Parlamento esta mañana en sus discusiones no se opondrá a la guerra, pero se espera que haya de todas formas proposiciones, que continúen a haber proposiciones en favor de la paz. Mayra, te agradecemos tu información. Vamos a continuar en contacto por cualquier situación que surja en este conflicto del Golfo Pérsico. Gracias, Mayra. Pásela bien. Eso fue lo que ocurrió en 1991 y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 33 años, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no buscaría la reelección. En un texto, el mandatario expresó: en el mejor interés de mi partido, renuncio a la contienda y enfocarme únicamente en cumplir con mis tareas como presidente por el resto de mi mandato. Vamos con el reporte de Ariel Motsatsos. Finalmente, y tras semanas de intensa presión y especulación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la tarde del domingo su retiro de la contienda por la presidencia. Minutos antes de las 2 de la tarde, la campaña hizo pública una carta firmada por Joe Biden y con su membrete personal, en la que el presidente dice que aunque ha sido su intención buscar la reelección, cree que es en su interés, el de su partido y del país, retirarse de la contienda para enfocarse exclusivamente en cumplir con sus deberes presidenciales por el resto de su gestión. Anticipó que abordará la decisión con mayor detalle en un mensaje a la nación esta semana. Unos minutos después, Biden otorgó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la nominada demócrata a la presidencia mediante un mensaje en sus redes sociales. La vicepresidenta emitió un comunicado en el que reconoce a Joe Biden y le agradece su respaldo, expresando su intención de ganarse la nominación presidencial demócrata, asegurando que hará todo lo que esté a su alcance para unificar al partido y a la nación para vencer a Trump y su agenda conocida como Proyecto 2025. Diversas encuestas recientes muestran a Harris en empate técnico con Trump, lo cual fue una de las consideraciones que el partido presentó al presidente para sugerirle retirarse. I am emotional about the president's decision because this president, Joe Biden, has been a transformational president. He's been a great leader. He's a good man, a decent man, who has done so much for this nation, but so much to see us as people, to value us, to fight for us. Tras el retiro de Biden, su opositor, el expresidente Donald Trump, lo criticó duramente en sus redes sociales y le atribuyó una vez más que, según él, millones de personas están cruzando la frontera México-Estados Unidos y provengan de cárceles e instituciones mentales, lo cual es falso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, criticó lo ocurrido y llamó a Biden a renunciar al cargo de presidente, ya que, según dijo, si no es capaz de contender, no es capaz de gobernar. Los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, reconocieron la decisión y el legado de Biden, pero no se pronunciaron por candidato alguno. El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary reconocieron a Biden y dieron su apoyo a Kamala Harris hacia la nominación. El expresidente Barack Obama y la exlideresa demócrata y expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresaron su reconocimiento y agradecimiento a Biden, pero no dieron su apoyo a Harris. En fechas recientes, diversas fuentes demócratas dijeron que Obama y Pelosi estaban liderando un esfuerzo para presionar a Biden a salir de la contienda, pero sin respaldar a Harris como su sustituta, haciendo enojar a Biden y complicando su decisión. Las expresiones y presiones en favor de la salida de Biden tomaron fuerza imparable en la noche del 27 de junio, luego de que el presidente tuviera un desastroso desempeño en el debate contra Trump, lo que generó pánico entre los demócratas, que lo tomaron como evidencia de que Biden sufre un deterioro cognitivo grave y que ello conllevaría a la derrota del partido en las elecciones de noviembre, arrastrando a las y los candidatos a ambas cámaras. Biden perdió fuerza en las encuestas y llegó a ubicarse hasta 6 puntos por debajo de Trump. El presidente siguió mostrando confusiones mentales y verbales en distintas apariciones públicas, hasta que en la cumbre de la OTAN hace unas semanas presentó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como Vladimir Putin, el presidente de Rusia, entre otros varios dislates. Biden negó repetidamente que fuera a renunciar, a pesar de que el deterioro de sus capacidades se fue haciendo más evidente y las presiones aumentaron. Todavía el viernes, infectado con COVID,
La campaña de Biden anunció que el presidente anticipaba presentarse a la convención demócrata a mediados de agosto para ser oficializado como candidato, negando rumores de una renuncia el fin de semana, misma que terminó concretándose el domingo. En Washington, D.C., Ariel Moutsatzos, Noticias N+. El miércoles por la noche, el presidente Joe Biden dirigió un mensaje desde el despacho oval de la Casa Blanca, donde habló de sus aspiraciones, la defensa de la democracia, las nuevas generaciones y su labor como mandatario, así como de sus esfuerzos para lograr la paz en Gaza y su gratitud al pueblo de Estados Unidos. My leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term, but nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. But there's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió la semana un fuerte impulso para obtener el número de delegados necesarios para convertirse formalmente en la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Entre quienes respaldaron de inmediato a Kamala Harris estuvieron el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, exsecretaria de Estado. El miércoles, Kamala Harris participó en su primer evento con el sindicato de maestros, donde recibió pleno respaldo y tras conocerse la declinación de Biden. El presidente Biden instó a los demócratas a respaldar la candidatura de Harris porque es la mejor. Así lo dijo. So let me be real clear. We're still fighting in this fight together. I'm not going anywhere. And I want you to know you've always had my back, and I promise you, I will always have your back. And I'm anxious for you all to hear from Kamala. So thank you, Julie. You're the best. Tras conocerse la declinación de Joe Biden para su reelección, el republicano Donald Trump consideró más fácil derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de noviembre que a Joe Biden. Además, dijo que el mandatario nunca fue apto para el cargo. El martes, Donald Trump manifestó su deseo de debatir al menos en una ocasión con Kamala Harris, propuesta que ella ya aceptó. El gobierno de Rusia también reaccionó ante el anuncio del presidente Biden. El vocero Dmitry Peskov dijo que lo que ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos nos ha enseñado a no sorprendernos. No estamos sorprendidos. Vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, el Servicio Secreto de Estados Unidos admitió su fracaso ante el atentado contra Donald Trump. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso y la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chiro, reconoció el lunes ante el Congreso que el intento de asesinato al expresidente Donald Trump supuso el mayor fracaso operativo de la agencia en décadas. En audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, Chiro asumió la responsabilidad completa del lapso en seguridad de su agencia y aseguró que se cooperaba con las investigaciones en curso sobre el atentado contra el expresidente Trump. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. Al día siguiente de su comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Representantes, Kimberly Chiro renunció a su cargo como directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Su dimisión se da a más de una semana del atentado contra el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump. En su comparecencia, Kimberly Chiro tuvo que escuchar repetidos llamados de legisladores de ambos partidos para que abandonara su puesto, lo que finalmente ocurrió. Y en otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este lunes seguir trabajando para poner fin a la guerra en Gaza durante sus últimos meses en el cargo, después de anunciar el retiro de su candidatura a la reelección. Trabajaré muy de cerca con los israelíes y los palestinos para tratar de encontrar la manera de poner fin a la guerra de Gaza y lograr la paz en Oriente Medio y traer a todos esos rehenes a casa, así lo dijo Biden. El jueves, Joe Biden se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En Washington, D.C., hubo protestas por esta visita de Netanyahu con arrestos de manifestantes frente al Capitolio.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció el martes que 14 grupos palestinos habían acordado la formación de un gobierno interino de reconciliación nacional para gobernar la Franja de Gaza una vez que termine la guerra. El acuerdo sería el punto más destacado de la llamada Declaración de Beijing, firmada por distintas facciones palestinas reunidas en la capital de China, dijo Wang Yi. Entre quienes firmaron este acuerdo está la organización Hamas, el grupo Al-Fatah. Este acuerdo prevé acabar con la división y fortalecer la unidad en Gaza. Pero vamos a otros temas. El gobierno de Taiwán ordenó un simulacro de ataque por parte de China. Vamos con el reporte de Uriel Arellano. Este martes, las sirenas antiataque sonaron en todo Taipei, la capital de Taiwán. La policía de inmediato evacuó a las personas que se habían quedado pasmadas ante el sonar de las sirenas, lo que simulaba un ataque de las fuerzas de China contra la nación insular. Esto, como parte de los ejercicios anuales del ejército de Taiwán, que comenzaron desde el lunes, pero que incluyeron un simulacro de ataque del régimen chino contra la capital taiwanesa. Acciones que por primera vez desde 1984 no habían tenido la relevancia como hasta ahora ante la tensión entre Beijing y Taipei de los últimos meses. 这一次汉光演习最重要的一个特色就是实兵实时跟实地，换句话说，贴近实战的状况去演练我们所有可能遭遇到的这种情形，都是给我们官兵一个训练的机会，包含天后的一个状况。 Así, con decenas de jets de combate y ante la presencia del presidente de Taiwán, William Lai, se realizaron más de 40 ejercicios a gran escala que incluyeron un ataque terrorista y un simulacro de ataque contra una planta de material tóxico. Sin embargo, los ejercicios fueron reducidos ante la aproximación del tifón Gemi, que tras su paso por Filipinas provocó la muerte de al menos 8 personas y damnificados a más de 800,000 habitantes. Se espera que el tifón cubra de tempestad a toda la isla en las próximas horas. Uriel Arellano, Noticias NM+. Y antes de despedirnos, vea esto. Un espectacular vuelo libre protagonizaron 6 paracaidistas de China, Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos. Lo realizaron con traje de alas en la ciudad de Xiaotong, en China. Saltaron desde una plataforma a una altitud de 3.200 metros en el paraje escénico de Dashanbao. Sorprendieron a los espectadores con sus vuelos de hasta 240 kilómetros por hora y giros de 270 grados. Vea esto, qué espectacular. Y hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.